El próximo miércoles, el nuevo Centro de Especialidades Inocencio Jiménez de Licias funcionará a pleno rendimiento. Las nuevas instalaciones permitirán atender a cerca de 300.000 pacientes. El viejo centro dejará de prestar servicio este viernes. La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha conocido de primera mano las instalaciones y ha incidido en la importancia que el Gobierno le da a la sanidad. Gastar más no significa dar mejor servicio. Y buena prueba de ello nos lo demuestra la experiencia y datos empíricos que lo demuestran. Les recordaré en este momento, efectivamente, el peso relativo de la sanidad y los servicios sociales en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, como les decía, es incluso más elevado que lo eran años anteriores. Sí es cierto que en valores absolutos puede ser mejor. 216 trabajadores desarrollarán su actividad en este centro, que cuenta con 25.000 metros cuadrados y dispone de 33 consultas de especialidades, que podrían aumentar dependiendo de la demanda. Además, serán las consultas de alta resolución, primera visita, prueba y tratamiento. Esto es una construcción con futuro, que nos va a permitir crecer y ampliar el número de especialidades que serán aquí atendidas, acercando la sanidad al ciudadano aragonés. Es importante que el espacio que nos va a quedar libre sepamos y sepan que lo vamos a seguir utilizando y hay una planificación para, como digo, ya está mi equipo directivo del Hospital Clínico trabajando en ello, ampliar el número de especialidades. Aprovechando la visita de la presidenta al nuevo centro, María Blanca, trabajadores del 061 y la plataforma de afectados por la hepatitis C se han manifestado. Lamentan la gestión del consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, y aseguran que utilizan la reducción de las listas de espera con fines electoralistas. También se han mostrado en contra de la construcción del Hospital de Alcañiz.